Entonces damos apertura a la tercera videoconferencia sobre estudios higiénicos. Eh, eh, Como ustedes ven en la pizarra, en su pantalla, vamos a tocar tres temas rápidamente. Lo que primero es las generalidades, lo segundo son los problemas higiénicos y lo tercero la metodología para adelantar estudios. Obviamente la lógica es seguir la metodología de gestión del riesgo, aunque obviamente en los estudios higiénicos se enfatiza en situación higiénica, ¿cierto? Valorarla y determinar eh, la extensión y el nivel de riesgo higiénico inherente a la situación higiénica analizada. Eh, me voy a referir a lo que ustedes han revisado en la plataforma. Entonces, para esta unidad número 2, ustedes tienen dos actividades. La actividad número 3, que es un colaborativo, el cual ustedes ya saben quienes forman parte de su equipo de trabajo individual que se relaciona científico en higiene. El artículo científico en higiene tiene un peso de 10% y la actividad grupal tiene un peso. Eh, Respecto al artículo higiénico, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el artículo higiénico? Entonces, ya está suministrado en la plataforma, es una investigación sobre el efecto del ruido sobre la presión arterial en trabajadores de una empresa petrolera. Y ustedes, tomando como referencia el contenido del artículo, deben resolver 10 cuestionamientos acerca de los resultados que se lograron, ¿no? Pues obviamente esta investigación tomó en consideración una situación higiénica referida a la presencia, a la exposición, ¿cierto? Y a la propagación de ruido dentro del ambiente de trabajo. Obviamente aquí el efecto es un efecto fisiológico, ¿sí? De la presión arterial de los trabajadores. Es alrededor de monitorear sin efecto, ¿cierto? Eh, hay un enlace causal entre el contaminante físico, en este caso el ruido, y efectos sobre la salud, ¿cierto? Referenciado en la alteración de un marcador fisiológico como es el tema de la presión arterial. Eh, Robinson dice que no escucha. ¿Ustedes tienen problemas con el sonido aún? Bueno, Robinson, yo pensaría que es un problema de la conexión. Inicialmente, pues la mayoría no tiene problemas con el sonido. Entonces, retomando, no, ¿alguno de ustedes tiene preguntas sobre la actividad número 4? ¿O todo está claro? Entonces, les refiero. Entonces, la idea es que ustedes acceden, ¿cierto? Que trata sobre el estudio del ruido eh, y que busca establecer alguna evidencia causal sobre la relación entre el contaminante físico, que es el caso del ruido, y un efecto fisiológico sobre los trabajadores, ¿cierto? Una afectación a nivel de su presión arterial. Eh, Ustedes entonces tienen que acceder al artículo, leer el artículo, reflexionar, ¿cierto? El artículo y después desarrollan el cuestionario de 10 preguntas. Obviamente les decía que ustedes tienen dos opciones. La primera opción es tomar pregunta por pregunta y contestarla. Obviamente la extensión de esa respuesta, pues en lo posible que no se exceda, ¿cierto? Dos párrafos, en lo posible. Ustedes ahí consignen claramente lo que indica el artículo. Obviamente, el objetivo de la investigación, pues el artículo claramente establece cuál es el objetivo de la investigación, ¿cierto? Cuáles son las características de la población. Pues obviamente me va a indicar si son hombres o mujeres, el tema de la edad, la antigüedad en la ocupación, etcétera. Y así sucesivamente. En la pregunta número 4, que es defina las palabras clave, ¿cierto? Ustedes debajo del resumen van a ver que hay unas palabras clave que son unas palabras esenciales que el investigador o los investigadores han indicado,
¿cierto? Como ejes del proceso investigativo. Entonces, muy seguramente es ruido, muy seguramente es presión arterial, etcétera. Usted la tiene que definir sobre la base de cualquier documento que encuentre en la web. Eh, ya respecto al tema de las preguntas, de la pregunta 7 a la 10, pues son 9 elementos más analíticos, donde ustedes pues, obviamente ya de lo que han leído y entendido el artículo, pues va a plantear la respuesta. No sé si hayan preguntas sobre esta actividad. Bueno, Liliana dice que no hay preguntas, Susana dice que tampoco hay preguntas. Eh, en el transcurso de lo que queda de la semana, contando el fin de semana, eh, les voy a habilitar solamente un foro, ¿cierto? O ustedes ya por mensaje directo me pueden hacer los cuestionamientos sobre alguna de las preguntas que refiere a algún grado de dificultad. Eh, bueno, entonces ya volvemos sobre la plataforma, ¿cierto? Entonces, al volver sobre la plataforma, en las actividades que conforman la unidad número 2, la actividad número 3 posiblemente es la que mayor número de preguntas ha generado entre ustedes de cómo organizar el trabajo, ¿cierto? Obviamente alguno de ustedes me escribió, me indicaba que un grupo de 8, 7 o 6 personas era un grupo muy grande y que podía limitar el trabajo y la interacción, ¿cierto? Ustedes saben que dentro de las dinámicas de la formación a distancia eh, hay una serie de escenarios que facilitan para que interactúen los estudiantes. Pues la idea de la wiki es facilitar que ustedes interactúen y de acuerdo a sus conocimientos, ¿cierto? De acuerdo a su proceso de indagación sobre fuentes documentales, puedan acceder a información para elaborar de forma concertada, ¿cierto? Integral una respuesta que le dé alcance a lo que cuestiona el wiki. Entonces ya cada uno sabe dónde, en qué grupo está asignado, ¿cierto? Hay 5 wikis, del 1 al 5, eh, y cada uno de los wikis tiene las mismas instrucciones de base. Entonces, el wiki parte, pues obviamente que usted entienda que es un escenario de interacción, de socialización, de concertación grupal, ¿cierto? Entonces todo lo que ustedes hagan allí, pues obviamente parte de un proceso de consensos, ¿cierto? De integración, de suma de esfuerzos para tratar de configurar la respuesta. Es lo primero que quiero que entiendan. El producto de su proceso grupal está consignado o va a ser consignado en la wiki, ¿sí? No tienen que elaborar documentos complementarios, sino solamente yo voy a evaluar lo que esté allí presentado, lo que esté presentado dentro de este espacio. ¿Hasta ahí es claro la intención de la wiki? Bueno, entonces, teniendo claro cuál es la intención de la wiki, lo otro es cómo se conformaron los equipos, ¿cierto? De trabajo. Entonces, yo obviamente bajo la lógica de también establecer que se logre el mayor número de interacciones, unos grupos, eh, con el fin de que cada uno de los grupos pues asuma, ¿cierto? La responsabilidad para analizar el caso planteado, que es un caso químico, de higiene química, eh, y también concerten cómo lo van a abordar, teniendo en cuenta un direccionamiento que yo estoy dando, ¿no? Ya hablamos el primer direccionamiento que yo les coloqué en la plataforma. Eh, bueno, también hay que establecer que la base de la wiki, ¿cierto? Es una situación problemática higiénica que transita en una contaminación química que se produce en el proceso de fabricación de baterías de plomo ácido, ¿sí? Entonces, obviamente, algunos no conocen, ¿cierto? No tienen conocimiento de cuál es la dinámica de producción, cuál es la dinámica de manufactura de estas baterías. Entonces, dentro de las instrucciones, la información que contiene la wiki, entonces está la base, ¿cierto? Que es la base del problema,
Entonces, que se posibilita adicionalmente se establecen unos cuestionamientos que deben ser equipo. Son 7 cuestionamientos, ¿cierto? El primero es qué información debería reunir el higienista para iniciar, obviamente, el estudio. El segundo, cuál es el objetivo de emplear una base de datos de la exposición de los empleados. Tercero, qué tipos de muestreos deberían ser incluidos en un muestreo inicial. Cuarto, qué tipos de químicos deberían, según usted, ser incluidos en la evaluación. El quinto, qué objetivo se persigue con el muestreo del aire higiénico. El séptimo, qué intervención nos recomendaría. Y adicionalmente tienen un recurso complementario que es un video de cómo les muestra cuál es la dinámica de fabricación de las baterías. Obviamente el grupo, les enfatizo en lo siguiente, el grupo está en la libertad de buscar cualquier otro tipo de fuente informacional, ¿cierto? O cualquier otro tipo de documentos que les suministre material, ¿cierto? De base para hacer el desarrollo de este caso, ¿no? O sea, no hay un- una limitante para acceder a otro tipo de informaciones. O sea, es decir, lo que está en la wiki es la información de base, la información de entrada, ustedes ya lo pueden enriquecer. ¿Es claro esto? Bueno, entonces vamos ahora a hablar de la dinámica, ¿cierto? De desarrollo de la wiki. Entonces ustedes aquí ven, ¿cierto? Unas opciones. Entonces ustedes para comenzar a hacer sus aportes, ¿cierto? Los cuales pueden ser autónomos, es decir, desde lo que ustedes van considerando importante, ¿cierto? Editar, ya sea de los aportes de sus demás compañeros. Sí, es decir, puede ser que alguien ya haya hecho un aporte, aquí vemos ya un aporte de Laura Marcela García, pero eso no quiere decir que otro compañero pues analice la información y diga, bueno, esta información de base es importante, pero necesita ser editada, entonces lo que hace es editar la información, ¿cierto? Obviamente se espera que todo sea un proceso concertado, ¿no? No que borren y quiten y que los demás compañeros no sepan quién borró, quién quitó, ¿no? Tienen que indicar, tienen que establecer una bitácora también de edición donde ustedes van a tener control de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí Laura Marcela estableció una actividad que yo les indiqué unas pautas iniciales, es qué ocurrió, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Posiblemente aquí Laura pues establece algunas respuestas a los cuestionamientos de entrada muy generales. ¿Por qué ocurrió? Por falta de medidas preventivas. Pues es claro que la situación higiénica tiene lugar o cualquier situación higiénica, ya sea con referenciando energías, ya sea referenciando sustancias químicas o a organismos o agentes biológicos, pues refiere a que la contaminación se lleva a cabo por falta de medidas preventivas. Pero es claro que es muy general, pero de entrada está bien porque ya coloca un inicio para que los demás integrantes del grupo comiencen a dar sus aportes, ¿no? Entonces otro ingeniero puede indicar, o otro integrante puede indicar que la falta de medidas preventivas se refieren a puntualmente a qué, ¿no? Falta de elementos extractivos en el lugar de trabajo, ¿cierto? Eh, eh, falta de división, ¿cierto? O de aislamiento de las actividades productivas para una especificación a la respuesta. Jorge indica que si no es mejor un documento, ustedes determinan la mejor en la wiki, o sea, es decir, no se reciben documentos juntos, no se reciben por mensaje interno, solamente se evalúa es el trabajo colaborativo que va a estar plasmado en la wiki. Para ingresar, entonces es para ingresar la información.
Entonces usted le dan a editar, le sale el siguiente pantallazo, entonces le sale, comienzan a consignarla y si ya quieren terminar, entonces le dan en guardar, ¿cierto? En guardar o incluso le dan vista previa para saber cómo quedó, ¿no? Entonces obviamente ustedes van a ver acá cómo quedó, lo que van haciendo. Entonces fíjense que suministré, lo que yo suministré acá, aquí lo subrayo, está ya ingresado, pero no está guardado, ¿no? Entonces, obviamente, usted le tiene que dar la opción de guardar, ¿sí? Para que quede ya guardado y la edición se finalice. Y así sucesivamente, a medida que ustedes van aportando, van haciendo las ediciones respectivas, ¿cierto? Y van completando la información. Bueno, entonces, es claro la dinámica de desarrollo del wiki, es claro la dinámica de, de aporte. eh, entonces, tengan en cuenta otra cosa muy importante. Em, en el ámbito de la gestión de riesgos, de pronto la mayoría ya lo ha sufrido o ya lo ha vivido. Hay diferentes perspectivas de un mismo problema en alguna condición de trabajo. Hay muchas perspectivas. Yo puedo tener cuatro, tres o dos ingenieros prevencionistas o profesionales en prevención y cada uno va a tener una mente del problema. La idea de la wiki es que ayude a que ustedes generen consensos, que ayude a establecer una resolución integral que reúna los aportes de los 8, de los 7 integrantes del equipo. ¿Sí? Por eso el proceso de wiki. Y entonces, obviamente, como el proceso es elaborar la respuesta, creo que claro, eso es elaborar una respuesta. Entonces, las 7 personas, pues, van a aportar. Obviamente, la idea es que sea un aporte consensuado, ¿no? Los consensos son bien importantes, pues no, que no se generen disputas entre el grupo diciendo, no, usted me editó, me borró un aporte mío, pero la idea es que todo lo que aporten ustedes sume para lograr desarrollar la respuesta, ¿cierto? Respuesta. Esta situación tiene múltiples respuestas, ¿no? La idea es llegar a la respuesta óptima, ¿cierto? La más viable, ¿cierto? Respecto a qué pasa en esta empresa de manufactura de baterías de plomo ácido. ¿Es claro? Entonces, otro elemento importante, ya que lo puede ser que ustedes a la luz de lo que está en el caso vean que es un caso muy sencillo, ¿sí? Pero la idea es que tomemos la, el desarrollo del ejercicio, lo vamos a comentar en 3 videoconferencias. Comenzando hoy, quedarían 2 videoconferencias para hacer la reflexión de cada una de las preguntas, ¿cierto? Y los elementos que ustedes deberían tener en consideración. Porque no es tan sencillo como coger las 7 preguntas y resolverlas en una hora. El proceso es un poco más dispendioso respecto al cúmulo de informaciones, ¿cierto? Y elementos analíticos que yo debo recoger. Entonces, a Carlos Arturo dice, ¿cómo sabemos si un compañero editó la información? Pues es claro que si hay un consenso sobre la edición, yo les sugiero que cada vez que ustedes hagan una edición al documento, ¿cierto? Indiquen, indiquen el momento que se hace la edición, puede ser a través de la fecha, la hora, ¿cierto? O que indiquen quién fue la última persona que realizó la edición. Obviamente yo lo puedo ver en la plataforma, pero la idea sería que el trabajo en equipo fuera tan sincronizado que entre ustedes mismos llegaran a establecer mecanismos para visibilizar, ¿cierto?, la forma como se generan las ediciones del documento. Exactamente, Jorge, puede ser colocar el nombre de quien edita, otras personas me han dicho no, que a nivel del estilo de letra, ¿cierto? Eh, yo realmente no coloco tanto, acá como es un ejercicio a nivel online, ¿cierto? Yo no tanto, no coloco tanto, no le coloco tantas trabas al tema del estilo de la presentación. Si quieren colocar
diferentes estilos de letra, colores y demás cosas para establecer quién aportó, no hay problema. No hay problema, yo no considero para mí lo más importante es la información técnica que ustedes están editando y suministrando, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Eh, Exactamente, Jorge, la coordinación. Entonces, para volver a la pregunta de Paola, si la actividad número 3, perdón, la pauta número 1, tocaba desarrollarla toda de entrada, sí. La idea es que ustedes tomen en consideración que para los estudios higiénicos hay una formalidad establecida, ¿no? Para ser reiterativo, va muy de la mano de la metodología de gestión del riesgo, ¿sí? Eh, que hay una metodología convencional, obviamente que está presentada en la NTC, ¿cierto? En la NTC 31.000 y la NTC después en servir de base eh, para conocer un poco de la gestión del riesgo. Esta gestión del riesgo allí, como lo establece la norma técnica, es genérica, ¿no? Sirve para hacer evaluación del riesgo operacional, el riesgo ambiental, el riesgo ocupacional, el riesgo financiero, etcétera. Diferentes tipos de riesgos, pero la vamos a apropiar para hacer los estudios higiénicos. Entonces, respecto al tema de los estudios higiénicos, el primer paso, ¿cierto?, que nosotros revisamos en la actividad de identificación de peligros y agentes higiénicos es la contextualización. Entonces, en la actividad, en las pautas que yo les suministré, eh, aquí está, pues, primero la presentación de los actores del grupo. Entonces, si yo me devuelvo al wiki del grupo de, el grupo del, al grupo, a este wiki, este es el wiki del grupo, el wiki A, este es el wiki del grupo 1. Entonces la pauta decía, primero presente los actores, ¿cierto? Entonces ustedes como ven aquí, y yo comparo, entonces no siguieron la instrucción al pie de la letra. Entonces lo primero que debieron hacer ellos es hacer esto, presentación de los integrantes, los actores del grupo. ¿Por qué? Puede ser que yo ya haya generado unos grupos, pero ustedes saben que la dinámica de diferentes eh, problemas, entonces unos no se reporten, entonces obviamente yo necesito saber quiénes están trabajando en verdad en ese grupo, ¿sí? Eh, ¿Es claro eso? Entonces Laura dice que nadie más ha escrito, entonces Laura, tú y tu compañero, ¿cierto? Van a colocar que los actores iniciales del grupo, ¿cierto? Es Laura García y tu compañero, ¿sí? Obviamente ustedes van a establecer realmente quién está aportando, quién está introduciendo nueva información. El que introduzca nueva información, que no sea reporte, entonces el primer lineamiento de presentación de actores va a suministrar su nombre. Por lo menos vamos a saber que esa persona, ese ingeniero, ese profesional está participando activamente. Puede ser que no haya generado canales de comunicación, pero sí está enterado de la actividad y está aportando, ¿sí? Bueno, entonces el wiki de este wiki no cumplió con la primera cometido, que es la presentación, ¿sí? Entonces aquí yo les sugiero que reediten esto y coloquen primero presentación de actores. Entonces coloquen Laura Marcela García, ¿cierto? Y Giovanni Salinas. Eh, Volvemos a la guía. Entonces, contextualización de la situación higiénica. El equipo debe realizar un ejercicio a priori tomando como base las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Obviamente es un ejercicio a priori, entonces eso debe estar acá. Entonces, dos, ¿cierto? Contextualización de la situación higiénica, juicio a priori. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, entonces ahí me indica la planta teniendo un cambio de administración, exactamente. Eh, ¿Dónde ocurrió? ¿Cierto? Escondido México. ¿Cómo ocurrió? Eh, por ejemplo, esa pregunta de cómo ocurrió, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la dinámica de esta situación higiénica? ¿Todos es claro a qué me refiero con situación higiénica?
Entonces la pregunta es, ¿saben en qué consiste o por qué se refiere el ejercicio a caracterizar una situación higiénica? Listo, entonces vamos a recapitular. Ustedes saben cuál es el objeto de estudio de la higiene industrial, ¿cierto? ¿O no es claro? Entonces la higiene industrial, ¿cierto? En general estudia los contaminantes físicos, químicos y biológicos que están incorporados a la atmósfera de trabajo o están presentes en el medio físico o material de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, el polvo sobre una mesa. No está incorporado totalmente sobre, pero está sobre un elemento del medio físico material. ¿Sí es claro? Listo. Entonces, ¿a qué nos referimos con situación higiénica? O sea, por el solo hecho, atentos a lo siguiente, por el solo hecho de establecerse la presencia de ese contaminante, ya sea físico, químico o biológico, o su incorporación en la atmósfera de trabajo, ¿cierto? Ya se habla, pues obviamente, higiénica, porque por ende, ¿cierto? Se está afectando las características y las propiedades, ¿cierto? Del ambiente de trabajo. Es decir, es un contaminante en esencia, ¿no? Entonces, lo que estoy precisando con ese tercer cuestionamiento a priori es cómo ocurrió. Me estoy refiriendo, ¿cierto?, a la incorporación del contaminante químico a la atmósfera, ¿cierto? O, o que se deposite sobre algún elemento del medio físico o material, ¿cierto? Entonces, es eso lo que me estoy refiriendo a esa pregunta, ¿sí? Exactamente, entonces si no hay contaminante, pues obviamente no hay situación higiénica, ¿no? O sea, en higiene no podemos hablar de situación higiénica sin mencionar que está involucrado un contaminante dentro de la misma. Eh, Pensemos en ruido, ¿cierto? La generación de ruido en un ambiente de trabajo, ¿cierto? Y la exposición, por ende, de los trabajadores me está generando una situación higiénica, porque el ruido es un contaminante físico que se está incorporando, ¿cierto? A nivel del ambiente de trabajo. Entonces es una energía, ¿cierto? Que está transitando por la masa de aire, ¿no? ¿Es claro eso? Listo. Entonces, otro ejemplo. Entonces, hablemos de otro tipo de situación higiénica. Eh, el ambiente térmico. ¿Cierto? Todos saben que es un ambiente térmico. Entonces, el ambiente térmico refiere, ¿cierto?, a esos fenómenos de generación y propagación de energía térmica en el ambiente o en el entorno de trabajo. Es decir, lo que ustedes habitualmente conocen como las famosas temperaturas anormales, ¿cierto? O extremas, ¿sí? Entonces uno en higiene pues tiene hay dos ambientes térmicos en disconfort, es decir, cuando ustedes sienten un poquito de calor o sienten un poquito de frío, y los ambientes extremos, cuando ya la saturación de energía térmica es tal que ustedes ya no se aguantan, ya están sudando mucho, o la ausencia de energía térmica, ¿cierto? Baja tanto el termómetro, temblar, ¿sí? ¿Es claro eso? Eso es un ambiente térmico. Es en sí, cuando estoy hablando de ambientes en disconfort o ambientes donde hay escenarios extremos, demasiado calor o demasiada sensación de frío, estoy hablando de una situación higiénica. Hablemoslo ahora a nivel de vibraciones, que es otra energía que es del interés del higienista. Entonces, en este caso, sabemos que por el ejemplo típico, entonces piensen en una licuadora en su casa, ¿cierto? Entonces ustedes están licuando algo y le colocan la mano a la tapa para que... Entonces ustedes están allí siendo expuestos a una energía mecánica que se está transfiriendo
¿cierto? Desde la licuadora hacia su cuerpo. En sí, eso es una situación higiénica. Ahora pongámoslo en términos de radiaciones. Entonces, las radiaciones es otro tipo de contaminante físico que es del interés del higienista. Por ejemplo, las fotocopiadoras. Entonces, ustedes están sacando fotocopiadoras, ¿cierto? Ese, ese haz luminoso, ¿cierto? Se saben que cuando no se tiene la protección de vida, ¿cierto? Ese haz luminoso que establece cuando se hace la reproducción de ese documento está transfiriendo radiaciones ultravioleta, UV, ¿sí? Esa es una situación higiénica, exactamente. Eh, la luz visible, ¿cierto? Que es otro tipo de radiación. Ustedes saben que cuando está presente en los ambientes de trabajo puede generar deslumbramientos, ¿sí? Eh, fatiga ocular en exceso, ¿cierto? O cuando está limitada. Eso es otra situación higiénica. A nivel de agentes biológicos, entonces ustedes pico el ejemplo del gato. El gato, ustedes saben que el gato es un organismo que sirve para completar el ciclo biológico del toxoplasma, del toxoplasma gondii, plasmosis. Entonces ustedes saben que el gato pues hace sus excretas, ¿cierto? En una parte de su están allí, entonces ustedes saben que hay una situación higiénica. Aparte, no me refiero al gato, sino me refiero es al parásito que está contenido. Es claro cuando estoy ilustrando lo que son situaciones higiénicas. Listo. Entonces ya sabemos que es una situación higiénica. Entonces la idea es de esta primera pregunta que habla de contextualización de la situación higiénica es precisar cuál es el agente que está involucrado, ¿cierto? Es el plomo, ácido, ¿cierto? Pero el plomo tiene una manifestación. ¿Cuál es la manifestación? ¿Cómo se incorpora el plomo? O sea, el plomo no se incorpora en plenitud, ¿cierto? Por el cual es material particulado, es contacto por a través de un contacto directo. Exactamente, entonces ahí ya hay unas hipótesis bien importantes, por ejemplo, si es contacto directo, ya sea por vía dérmica, se hace la incorporación de la sustancia química, ¿cierto? O ya sea por vía inhalatoria, el material particulado es inhalado por el trabajador, posiblemente, ¿cierto? Puede ser a través por vía ocular, entonces ustedes ahí ya están generando hipótesis, por ejemplo, alrededor de las vías de exposición. Entonces ustedes saben que en higiene tenemos unas vías de exposición claras. Entonces está la vía digestiva, ¿cierto? La vía inhalatoria respiratoria, la vía ocular, ¿cierto? La vía parental, ¿cierto? Yo igual si estoy generando juicios a priori, posiblemente los puedo utilizar. Bueno, entonces ahí ustedes tienen que recabar la información de cómo el plomo, no el plomo en general, ¿cierto? No el plomo, sino es decir, el plomo dentro de ese proceso, ¿cierto? Se configura como un contaminante químico que obviamente se incorpora a la atmósfera o se deposita sobre algún componente del ambiente físico y material de trabajo. Eso ustedes lo deben ir recabando en la información que están buscando para el caso. Incluso el próximo miércoles, cuando tengamos la videoconferencia a las 7, podemos recabar acerca de la manifestación del contaminante, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, en esencia, de pronto a nivel de agentes químicos es fácil, pero a nivel de agentes físicos, entonces, el ruido, obviamente para que se genere ruido debe existir una fuente sonora dentro del ambiente de trabajo, ¿cierto? Ya sea una máquina, ya sea una radio, etcétera. Entonces, obviamente hay un mecanismo, ¿cierto? Por el cual ese ruido se produce, que es en el momento donde yo, ¿cierto? Opero, o pues ya sea una máquina cumpla su actividad, ¿cierto? Tecnológica para la cual fue creada. Entonces ahí en ese momento se genera un excedente de energía o se genera una energía, ¿cierto? Que es incorporada eh, al ambiente de trabajo. Exactamente, los parlantes, pero no los parlantes apagados, ¿no, Giovanni? Es claro que
debe haber un mecanismo por el cual esos parlantes pues emitan, ¿cierto? Algún tipo de sonido que a la luz de cualquier persona pueda percibirse como ruido, como el sonido molesto. Bueno, entonces, volvamos nuevamente a la guía. Entonces, la guía. Entonces, contexto de la situación, listo. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Recuerden que esto es un juicio a priori. Aquí no van a explayarse en la respuesta, sino van a ser precisos ustedes, ¿sí? O sea, que no caiga en la generalidad, pero tampoco ustedes tan detallar, sino ya darle como un asidero al juicio a priori alrededor de de la sustancia química, que en este caso es plomo, ¿cierto? Ácido, y saber cómo se está manifestando. Entonces, alguno me preguntaba líneas más atrás si deben ustedes allí succionar o el ejercicio no da datos, ¿no? La idea es que ustedes a partir de lo que el caso les dé, ustedes infieran algo, inferir, porque recuerden que todavía no hemos dado la resolución al caso, solo estamos infiriendo, generando hipótesis, supuestos. Bueno, entonces el tercer paso es la caracterización del agente higiénico. ¿Cuál es el agente higiénico? ¿Cuál es la naturaleza del agente higiénico? ¿Qué creen ustedes? Listo, Giovanni dice que es químico, en efecto es químico, ¿cierto? Entonces, porque ustedes saben que agentes higiénicos podemos tener de naturaleza física, química y biológica, ¿sí? Eh, Incluso si estamos hablando de agentes químicos, podemos tener de naturaleza orgánica y naturaleza inorgánica. En este caso, ¿es orgánico o inorgánico? Adriana dice que es orgánico, Giovanni dice que es orgánico. Buena la duda, ¿no? Debemos revisar los apuntes de química orgánica y química inorgánica. Recuerden que la base es plomo, ¿no? Bueno, entonces la ayuda es, deben devolverse a sus cuadernos de décimo o de 11 del bachillerato y ahí hay si estamos hablando de química orgánica o química inorgánica. Entonces, bueno, eh, entonces cuando ustedes ya tengan claro qué tipo de agente higiénico están ustedes tomando en consideración, si es físico, si estoy hablando de energía, si es químico, si estoy hablando de sustancias químicas, o si es biológico, si estoy hablando de microorganismos o macroorganismos o sus derivados, tiene que generar un proceso para describir el agente. Entonces, aquí yo les doy algunos. Les doy denominación comercial, propiedades físico-químicas, clasificación en FPA, iono de la sustancia, riesgos de la sustancia, reactividad de información. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de información? ¿Dónde creen ustedes que lo puedo encontrar? Exactamente, Liliana dice que en las hojas de seguridad y en efecto esa información se encuentra en las hojas de seguridad. Listo. Si fuera, por ejemplo, el caso de agentes biológicos, eh, yo tendría que tener en consideración pues, la taxonomía del agente biológico. Ustedes en noveno, ¿cierto? Recuerdan por allá cuando estaban en noveno, vieron también la taxonomía de o los reinos de la naturaleza. Entonces, también pueden revisar su cuaderno de noveno, ¿cierto? Y revisar cómo se construye la taxonomía. Entonces, frente al tema de los agentes biológicos, hay unas características que son de importancia también, ¿no? El tema de infectabilidad, ¿no? Es una de las características más importantes que tomar en cuenta. Adicionalmente el tema de la virulencia, ¿no? Para el tema de algunos virus, algunas bacterias. Eh, la patogenicidad también es importante. Cuál es la facilidad para generar una enfermedad? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Listo. Para el tema de agentes físicos, el tema de ruido, el tema de vibraciones, el tema de presión atmosférica, el tema de radiaciones y el tema de ambiente térmico, es claro que es energía. Entonces, obviamente, si estoy hablando de ruido, pues yo necesito saber es qué tipo de ruido es. Si es continuo, intermitente.
cuál es su intensidad sonora. Ustedes saben que el tema es en decibeles, cuál es su frecuencia. Entonces estoy hablando de ruidos, sonidos agudos, graves, ¿cierto? Eh, Esas serían algunas propiedades que yo puedo tener alrededor de algunas energías, en este caso el ruido. El tema de vibraciones. Entonces hay vibraciones, pues yo tengo que tener la frecuencia de la vibración, la aceleración en el plano ortogonal, entonces cuál es la aceleración de la onda mecánica vibratoria en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Cuáles en su momento les voy a facilitar algunos documentos para que ustedes allí lo puedan revisar, o incluso si tienen alguna duda sobre algunos de sus agentes que no sea químico, lo podemos revisar a través de un mensaje de correo interno. Bueno, entonces hay dos preguntas complementarias. ¿Por qué la gente se incorpora al aire? ¿Y qué factores contribuyen a que la contaminación higiénica tenga lugar? ¿Cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, ¿cuáles serían por qué la gente se incorpora al aire? Puede ser el tema de sus propiedades, su densidad, ¿no? Ustedes saben que el tema de la densidad, ya sea por otro factor que esté facilitando, o, eh, puede ser una corriente de aire que ingresa y que hace que el material particulado, la sustancia o la partícula sólida se incorpore, ya sea el tipo de proceso, ¿cierto? Que facilita que se incorpore a la atmósfera o se incorpore o se contenga en alguna superficie del medio físico material. Y finalmente, en lo que tiene que la pregunta número 4, la caracterización de la exposición, ¿cierto? Entonces ahí es tres preguntas básicas, es quién o quiénes son los expuestos, pues ustedes ahí en el caso ven quiénes son los expuestos, en qué momento ocurre la exposición, entonces la pregunta para ustedes es en qué momento ocurre la exposición, es una exposición anterior, durante o después o posterior, ¿qué creen ustedes? Entonces la respuesta es depende. Depende porque si yo tengo el contaminante, ¿cierto? Eh, Contenido o almacenado, ¿cierto? Depositado sobre un elemento del ambiente físico material, ya sea una mesa, ¿cierto? Una máquina, pues igual ahí no necesariamente yo voy a estar desarrollando la actividad. Ya el contaminante existe, ¿cierto? Y me voy a exponer a él. Por ejemplo, durante, pues es claro que la cadencia del proceso posibilita y posterior lo mismo, ¿no? Si yo dejo que el contaminante se deposite y no controlo la situación higiénica, pues también voy a tener exposiciones posteriores. Entonces depende, exactamente. Puede ser directo o indirecto. Ustedes saben el tema del asbesto, por ejemplo, ¿no? La exposición a asbesto puede ser ocupacional, ¿cierto? O puede ser extraocupacional. Entonces ustedes saben que algunos elementos alrededor de las fibras de asbesto, algunos trabajadores cuando trabajan con asbesto no tenían buenas prácticas de aseo ni higiene, entonces llevaban estas fibras pegadas a su overol, entonces su hijo los abrazaba, el hijo, ¿cierto? Abrazaba al padre o la ropa del padre de trabajo tenía contacto con las de la familia y estas fibras de asbesto se adherían a la demás ropa o entraban en contacto directo con el área respirable de la persona y se incorporaban. Y fíjense que no hay una exposición ocupacional directa, ¿cierto? Sino es posterior a. No, no, entonces sí se dice que si todos van a escribir, no, cada uno tiene una wiki, ILSE. Entonces algunos están en la wiki A, la wiki B, C, D o E. Tienes que revisar la asignación de los grupos. Obviamente dice, si tú estás en el B y escribes en el A, pues obviamente yo no te voy a evaluar lo que hiciste en el A, porque tu grupo era el B, ¿no? Eh, bueno, entonces aquí es, la pregunta final es, ¿qué factores contribuyen a aumentar la exposición? ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué factores contribuirían? Exactamente, entonces el tiempo de exposición, los mecanismos de control a nivel del trabajador, ¿cierto? La saturación, exactamente, la rata D,
incorporación del contaminante al aire también contribuye. La falta de PPR respiratorios también posibilita la higiene. Trabajamos los conceptos básicos que es eh, el agente, ¿cierto? A nivel de la intensidad de la energía, si estoy hablando de ruido, de un decibel establecido, una aceleración para vibraciones, una temperatura, si estoy hablando de ambiente térmico, ¿sí? Una presión barométrica, si estoy hablando de presiones anormales, y los tiempos de exposición. Bueno, a nivel de sustancias químicas también y a nivel de agentes biológicos. En agentes biológicos es mirar cuántas unidades del agente por superficie hay contenidas o están incorporadas en la masa de aire, también se establece. Entonces hay dos elementos, a mayor intensidad, concentración o presencia y mayores tiempos de exposición, la dosis es mayor, ¿cierto? ¿Es claro eso? Listo. ¿Alguien tiene preguntas sobre las pautas iniciales? Exactamente, Carlos. Entonces, todos los grupos deben mirar las pautas iniciales antes del desarrollo de los cuatro planteamientos dentro de su wiki y concertar quién va haciendo qué y en qué medida lo va haciendo, ¿no? Para evitar que la wiki pues sea una colcha de retazos donde uno ni pueda entender nada ni pueda leer nada. Entonces, obviamente, por cumplir, entonces yo coloco cualquier dato, cualquier información y no sé qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Eh, pero ustedes pueden concertar realmente quién va haciendo qué parte, ¿cierto? Y van consignando la información en la wiki. Giovanni pregunta el video, ¿no? El video es un material de apoyo, ¿cierto? Un material de apoyo para que ustedes tengan en consideración, pero usted está en libertad de consultar cualquier otro medio, ¿cierto? Audiovisual o documental para enriquecer su proceso. Giovanni pregunta que si van a hacer un resumen. Pues la idea, Adriana y Giovanni, es que ustedes, pues obviamente, determinen la mejor forma de organizarse. Eh, Obviamente, si tienen un moderador, pues magnífico. Entonces el moderador les va indicando cómo se ven suministrando las informaciones, la cadencia, las reglas de escritura, de edición, etcétera. Y en el tema del resumen, la idea es lo que ustedes consignen ahí. No tanto es un resumen, la idea es que lo que ustedes consignen sea lo más relevante que hay que tener en consideración para resolver el caso. Sí, en efecto, Mata, el wiki yo lo puedo exportar ya sea a otro tipo de documento. La idea es que en tiempo real ustedes vayan elaborando el documento y yo lo pueda ir leyendo, ¿sí? Entonces, si hoy hicieron una partecita, guardan esa partecita, mañana aportan otra cosa, después aportan otra, editan, vuelven a hacer, borran. Ustedes manden, pero recuerden que tienen 3 semanas para hacerlo, ¿sí? Y el ejercicio de cada conferencia es apuntarle algún concepto dentro del caso y haciendo referencia a otros elementos de los estudios higiénicos, en este caso a lo que son ruido, vibraciones y a otros elementos de agentes biológicos para no dejar de ni descartar de plano cómo serían los ejercicios. Yo incluso, yo les había preparado la presentación, pero lo que les mencioné durante toda la videoconferencia lo pueden encontrar acá, se los voy a colgar en la plataforma, ¿sí? Entonces ustedes acaban de encontrar, ¿sí? Qué es un problema higiénico, cuáles son los problemas típicos en higiene, el problema físico, ¿cierto? El químico, el biológico, eh, la metodología que uno debe salvaguardar ahí, entonces se hablé de la ISO 32000, cada partecita, ¿cierto? De esa metodología y qué elementos deben tenerse en consideración, ¿sí? En higiene, ya después en su momento en la unidad de seguridad higiénica de cada uno de los elementos. Don Pedro la voy a subir debajo del anuncio de videoconferencia. Entonces, Adriana, no deben entrar ningún documento adicional, solamente yo evalúo lo que ustedes consignen en su wiki. Yo esperaría, Pedro, que para la semana del 15 de septiembre ya ustedes tengan una elaboración en su wiki muy integral, ¿cierto? Completa. Y
yo después evalúo. ¿Sí? Entonces, el próximo miércoles, muchachos, miércoles como meta es que ustedes ya tengan consignado en sus wikis las pautas iniciales. El próximo miércoles nos dedicamos es a revisar, es a revisar em, las preguntas 2, solamente preguntas uno 2 y 3, perdón, uno 2 y 3 de su cuestionario. ¿Sí? Pero igual, ustedes están en libertad, ¿cierto?, de ir desarrollando las preguntas. Pero yo les voy a consignar otras pautas para que ustedes vayan organizándose y vayan estableciendo una estructura para que no sea una colcha de retazos y sea entendible el desarrollo, porque a mí lo que más me interesa es obviamente que ustedes puedan observar cómo se gestiona el riesgo higiénico y cómo se lograría eh, resolver una situación higiénica sin saltarse ninguno de los pasos. No es un cuestionario, Maribel, es más que un cuestionario, ¿no? Es un proceso analítico alrededor de unas preguntas donde ustedes tienen la libertad y desde diferentes fuentes documentales. ¿Sí? ¿Alguien tiene más preguntas relacionadas con? Entonces, vayan revisando el documento, ¿cierto? El documento de base, vayan revisando la presentación, eh, vayan elaborando la guía, ¿cierto? Y el proque de la noche eh, nos veríamos nuevamente, ¿cierto? Preguntas que tengan respecto al cuestionario planteado, ¿cierto? Que está planteado como un cuestionario, es la verdad que está planteado, pero el objetivo no es desarrollar un simple cuestionario, ¿cierto? Y le damos ya cabida a la estructuración de la respuesta al wiki. Las personas que quieran ir desarrollando también el artículo científico, ¿cierto? También pueden irme preguntando por el correo interno. Entonces, Adriana pregunta si cada vez que se haga un comentario se debe generar el nombre. La idea, Adriana, es que se evidencie el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces ya determinan cuál es el mejor mecanismo, manejar tipos, estilos de letra, colores. Entonces yo puedo hacer un aporte en rojo, pero entonces resulta que otra persona viene y suministra otro tipo de aporte, entonces lo puede hacer en verde o en azul. Yo sé que puede ser que quede un poco vivo, ¿cierto? El documento, pero la idea es después que ustedes ya logren ya decir, bueno, acabamos el ejercicio, entonces lo pasen a un estilo, pues a un tipo de letra, a un color de letra, y yo ya lo puedo evaluar. ¿Sí es claro eso? Bueno, ingenieros, entonces, les agradezco antemano su presencia. Espero que ya sea más. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, ¿cierto? Para la siguiente videoconferencia sobre las preguntas uno 2 y 3. Sí, Jorge, el historial de aportes se puede dejar, pero tengan en consideración que ustedes al final, ya sobre el 13, 14 o 15 de septiembre, ya ustedes dicen, bueno, ya generamos a unificar los que aportaron son tales personas, tales ingenieros, tales profesionales y ya queda guardada la wiki y ya queda lista para la evaluación. Pero esperemos que la dinámica del trabajo, ¿cierto? Nos vaya dando el horizonte y concretemos. Que uno es que ustedes vean cómo se hace un estudio higiénico aplicando la metodología de gestión del riesgo, ¿cierto? Bueno, entonces nos vemos el próximo.